Gracia y paz sea a ustedes, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto de predicación es el Evangelio para este domingo. Lo hallamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versículos. Lucas 19, los primeros 10 versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra del Señor. Como dice aquí, pero siendo pequeño de estatura. Era pequeñito. En mis años en el Liceo Simón Bolívar en San Cristóbal, tuve suficiente tiempo de experimentar las diferentes formas de cómo gente de estatura pequeña reacciona a esa situación. ¿Cómo enfrenta el hecho? Un compañero lo apodamos Centavito. ¿Se imaginan por qué? Era bajito, era pequeñito, parecía un muchacho de segundo o tercer grado. Impresionante. Pero era un muchacho tan querido, que todos lo estimaban, y él lo aceptó y no le afectó mucho para nada. Con el personal docente las cosas eran otras. Habían profesores de estatura pequeña a quienes respetamos y apreciamos muchísimo. Y uno de ellos era el director del liceo, el doctor Juan Tobar Guedes. Por cierto, que aceptó ser el padrino de mi graduación justamente en el año 55. Y nadie le hubiera jamás criticado algo, sea por el tamaño o lo que sea. El profesor de historia de Venezuela y algunas otras materias era un sacerdote, el padre Pérez,
que había estudiado en Chile y tenía mucha amplia, y era fanático del fútbol, que en aquel tiempo no se jugaba en Venezuela, solo en el Táchira. Él tampoco era muy alto, que digamos, pero la gente le tiene un respeto, y no por ser cura, por ser quien era. Me acuerdo una vez llegó uno de los compañeros en cuarto año, llegó tarde a la clase, a la primera hora, y entonces se le ocurrió decir: ay, perdone profesor, pero es que tuve que ir a una misa. Y él dijo: bachiller, primero el deber, después la devoción. Y tuvimos en tercer año fue Geografía Universal, una maestra, una señorita que la apodaban la Patuca, no voy a decir el nombre. Imagina, porque caminaba así como... Ella entró en la primera clase y dijo: mi nombre es tal y tal, y yo soy una señorita y me tienen que respetar. Bueno, imagínense. Decir eso de entrada, acabó todo el respeto que posiblemente se le haya tenido. Y se burlaban de ella y cualquier cosa. La estatura no hace el hombre. Puede influenciar positiva o negativamente en él. Aquí no dice especialmente de que Zaqueo haya tenido algún complejo, alguna cosa esa, pero quizás hace suponer simplemente hay gente pequeña que hace a veces lo impensable para conquistar el respeto, porque siente que por su tamaño no lo respetan, y eso no es verdad. Hay gente pequeña que es sumamente respetable y gente grande que nadie respeta. Es muy probable que Zaqueo haya compensado su falta de estatura, a veces apretando un poco más la pluma cuando cobraba y poniendo quizás un cero de más o alguna cosa así, para que vean que es una persona muy importante. Yo voy a cobrar lo que yo cobro. Mucha gente trata de compensar complejos, procurando entrar a toda costa en un grupo de cierta clase social. Por supuesto, es que nuestra cultura de éxito influye en ello para aminorar el sentido de inferioridad corporal. En el mundo de hoy se le abre el camino hacia arriba como una escalera, si de otra forma no llega a tener éxito. No es solo cuando le faltan algunos centímetros para su plenitud personal, no es solo eso. Hay complejos de inferioridad en todos los campos de la vida. Por supuesto, nuestra cultura de éxito también influye en que varias personas se sienten con un complejo. Posiblemente varias de las iglesias libres, Christian Science y ese tipo de testigos de Jehová, quizás
pescan tantos seguidores en sus redes porque tienen elaboradas unas estrictas reglas de cómo ascender de escalón a ciertos grados superiores. El trepar o ascender como en una escalera determina, de hecho, la vida de muchas asociaciones. Al fin y al cabo, entre los militares también es así. Y en la iglesia también hay cargos y posiciones. Y algunos tratan de alcanzar lo que no han logrado en la vida diaria. Es que eso es muy humano, realmente. Sabemos que esa tendencia la hubo también entre los discípulos. Cuando discutían de quién se iba a sentar a la derecha, a la izquierda de Jesús en el reino de los cielos. ¿Era eso lo que motivó a Zaqueo? ¿O era mera curiosidad? La Biblia no lo detalla. No creo que Zaqueo haya tenido que ver con algún aspecto religioso al querer ver a Jesús, ya que era absolutamente rechazado y odiado y hasta condenado por toda la sociedad de Israel. Cobrador de impuestos de los poderes de ocupación de los romanos. ¿Qué gente podría ser más odiada que esa? La Biblia no menciona la causa de ese cambio radical que sufre en la vida Zaqueo, la que se operó en él en cuestión de, ni siquiera cuestión de minutos, cuestión de segundos. ¿Por qué se trepó a ese árbol? Yo siento que era mera curiosidad, incitado por lo que había oído, no sabemos. Fue el hecho de sentirse aceptado por nada menos que un maestro de la ley. Creo que el cambio final y radical de su vida fue cuando realmente vio que Jesús estaba ahí sentado en su casa, en su mesa. Yo creo que hasta entonces no se atrevió a esperarlo, a creerlo. Porque era tan inimaginable contra todas las reglas sociales de aquella época. Zaqueo, date prisa, desciende. La escalera, el árbol, el éxito, la persecución de la carrera, no operan verdadero éxito. A más tardar, cuando hayas alcanzado la punta del asta de la bandera, vuelven a surgir viejos problemas, las preguntas. No es la posición por encima de los hombres, sino el puesto con los hombres, lo que abre un espacio a la verdadera vida. Tú no vas a hacer más por estar encima de algunos hombres.
buscar y salvar lo que se perdió. Esta ha de ser la alternativa. Esa fue la razón que dio Jesús. Buscar y salvar aquello lo que se había perdido. Dar alegría para la vida, restituir, retornar, volver a traer las cosas perdidas, las personas perdidas, recuperar. Es lo que en la iglesia a veces tratamos de hacer, deberíamos tratar de hacer. Eso no es una escalera, no son zancos, no en rangos ni en escalafones de sueldos. Simplemente en aquel camino, en ese lugar donde personas se acercan, se encuentran, aunque guardando distancias, aún en medio de la pandemia del coronavirus. El otro día leí algo interesante. El poder no cambia a las personas, solo revela lo que verdaderamente son. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto con Zaqueo? Simplemente en aquel camino y en ese lugar donde personas se acercan, se encuentran, nuestra iglesia y nuestra congregación podría ser un lugar así. Mi versículo de la lectura diaria, estoy usando un libro de lectura diaria Losum del año 2002. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Amén. Como respuesta a la palabra de Dios, vamos a confesar nuestra fe cristiana con la palabra del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y vamos a
entonar el himno 214, las primeras 3 estrofas. Oremos. Señor, abre nuestros ojos para que veamos aquello lo que importa. A menudo nuestro día a día parece gris y sin alternativas. En la escuela, en el hogar, en el trabajo. Estamos bajo mucha presión y con pocas esperanzas. Estamos ciegos para las bellezas del momento, para los diferentes colores de la vida. Y por ello abra, Señor, nuestros ojos para que veamos aquello, lo que realmente importa. A veces estamos deprimidos y perplejos por tener que estar encerrados tanto tiempo. No encontramos el sentido que haga la vida valedera. Muchas veces no tenemos una meta a la vista. Y lo que nos espera lo vemos todo negro. No reconocemos las oportunidades, los chances que otros nos dan, ni la confianza que se nos otorga. Abre, Señor, nuestros ojos para que veamos aquello lo que importa. Raras veces tenemos la mirada correcta para la otra persona, sea esta conocida o desconocida. No la miramos bien, no la apreciamos como debe ser, porque ya de antemano creemos saber de cómo es en realidad.
nuestro prejuicio nos enceguece y no percibimos sus temores y sus alegrías. Y somos capaces de percibir aquello, tampoco lo que realmente necesita. Señor, sé nuestro guía en nuestra vida. Ven a nuestro hogar. Acéptanos tales con nuestras fallas como somos. Y haz que con tu ayuda y en tu gracia podamos llegar a ser aquello lo que verdaderamente debemos ser. Porque te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos acepta siempre incondicionalmente. Amén.